Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Martí Batres. Él es presidente de la mesa directiva del Senado. Martí Batres, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Martí, en este primer año de gobierno, en estos primeros periodos ordinarios de sesiones, ¿de qué te sientes particularmente orgulloso? ¿Qué se hizo en el Senado que piensas que es un logro significativo? Yo he dividido los resultados del Senado en varios apartados. Uno tiene que ver con el tema de austeridad interna. Eso es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Se eliminaron muchos privilegios de los senadores, Sergio, y eso ha sido para la ciudadanía uno de los puntos más importantes. Pero también ha habido mucho trabajo. El Pleno del Senado trabajó hace 6 años, en su primer año, 180 horas. Y ahora 180. 180 horas el Pleno del Senado. Y en lo que llevamos ahora, que todavía no es un año, el Pleno del Senado ha trabajado 447 horas. Entonces, digamos, austeridad, mística de trabajo y luego resultados. Y en materia de resultados, la parte social es de la que me siento más contento, más satisfecho. Reforma laboral, un nuevo sistema de justicia laboral, independiente del Poder Ejecutivo, el registro de los contratos colectivos, su transparentación, su votación por parte de los trabajadores para aprobar sus propios contratos colectivos de trabajo y democracia sindical. Elección por voto personal, libre, directo y secreto de las dirigencias sindicales. ¿Va a acabar esto con el viejo sistema sindical que estaba vinculado a partidos políticos y que durante mucho tiempo estuvo relacionado con el PRI? Sí, de hecho eso es una transición que empezó hace mucho, o hace tiempo, no hace tanto, pero digamos hace tiempo empezó, Sí. pero va a formalizar legalmente una gran cantidad de cambios. Por ejemplo, en la legislación de los trabajadores al servicio del Estado, ahora se establece el derecho a la adhesión y separación de los sindicatos. Entonces, un trabajador puede no estar en el sindicato llamado oficial, puede adherirse a otro sindicato, puede haber varios sindicatos en una misma dependencia y lo mismo puede ocurrir también en el ámbito privado. ¿Podría generar esto mayor conflictividad laboral? ¿No tienes temor de que esto pueda ocurrir? No, no creo que suceda. Esto va a generar más libertad y también más libertad, más democracia, sindicatos más ágiles, menos pesados, menos burocratizados, menos costosos. Entonces creo que es una reforma significativa, histórica entre otras. Ha habido una gran controversia al respecto de la nueva legislación en el estado de Baja California que ha ampliado el mandato del gobernador electo. ¿Tienes alguna posición en lo personal o como senador de la República? No es una decisión del Congreso de la Unión, evidentemente no es una decisión del Senado de la República. Esto ha sido una decisión sorpresiva que tomaron en el Congreso local. Hay controversia sobre ella y la controversia va a llegar a los órganos jurisdiccionales y estos van a resolver. Y es correcto que sean los órganos jurisdiccionales porque hay quien piensa que el Congreso de el Congreso de la Unión debería decretar la desaparición de poderes allá en Baja California. ¿Qué opinas? Yo he escuchado varias propuestas sobre este tema y le encargué a nuestras áreas jurídicas analizar. Se ha hablado de, algunos han planteado desaparición de poderes, otros han planteado la presentación de controversias por parte del Poder Legislativo Federal. A simple vista no veo con claridad que el Congreso pueda iniciar ambas cosas, sin embargo, se están analizando. En todo caso, bueno, los propios impugnadores de estas reformas pueden acudir directamente ante los órganos jurisdiccionales. Uno de los grandes reclamos del país es la seguridad. La Guardia Nacional fue muy controvertida, particularmente por la manera en que quedó establecido el mando. ¿Qué opinas? ¿Por qué es importante tener este mando por el cual pues, peleó el presidente de la República y que tuvo finalmente el respaldo del Senado? Yo creo que la reforma que se acordó sobre la Guardia Nacional fue muy virtuosa, porque combina dos ideas, dos visiones. La perspectiva de una Guardia Civil, que está en el texto regular de la Constitución, y la composición mixta de la Guardia Civil en su fundación, que se encuentra en los transitorios. Y ahí se señala que se va a nutrir de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal. Creo que lo que ha pasado en los días recientes muestra que fue una decisión acertada, que la Guardia Nacional
pueda estarse alimentando de estas diversas fuentes, además de tener un propio reclutamiento nuevo. Se trata de que sea una Policía Nacional nueva, que tenga la suficiente jerarquía para ser respetada y que tenga además los elementos de honradez y característicos que le permitan ser además vista con respeto por el conjunto de la sociedad. Algunos críticos están cuestionando la actitud del gobierno mexicano ante medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, particularmente pues aceptar cambiar nuestra política migratoria interna. También hay quien cuestiona que el canciller Marcelo Ebrard tenga que tener funciones en materia migratoria. ¿Cuál es la posición tuya en lo personal o la del Senado? Bueno, se ha mezclado un conjunto de temas, pero no los ha mezclado México ni el gobierno de México, sino el gobierno de Estados Unidos es el que ha hecho. De hecho, fue inusitado que decretara una amenaza arancelaria por un tema migratorio. Eso nunca había ocurrido. Así es. De hecho, es el gobierno de Estados Unidos el que lo ha realizado, es el que condicionó el tema de los aranceles por el tema migratorio. Pero la respuesta del gobierno mexicano, ¿qué te parece? Yo creo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido prudente. Y no creo que sea una respuesta tibia. Yo creo que el gobierno mexicano está esperando también determinados tiempos para ir moldeando su postura política frente a Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es una relación sumamente compleja. Heredamos una dependencia de muchísimas décadas. De hecho, exportamos a Estados Unidos el 80% de todo lo que exportamos al mundo. Y el 20% restante es a otros 150 países. Esto indica el grado de integración que hay con Estados Unidos y la cautela también del gobierno, especialmente en los temas que tienen que ver con la economía. Ahora bien, yo creo que el impacto en la política migratoria no necesariamente debemos verlo como algo fatal y que va a generar retrocesos. También hay ciertos cuidados, hay cifras que son interesantes. Ha disminuido el número de detenciones, por ejemplo. También se está cuidando que se proteja a los migrantes de determinados procesos de extorsión que llevan a cabo ciertos grupos de delincuencia que trasladan a los migrantes de una frontera a la otra. Y por otro lado también es importante el respeto a derechos humanos que se está teniendo para que no ocurran situaciones como las matanzas que ocurrieron, como la matanza de San Fernando y otros hechos muy graves que han ocurrido en la historia de México contra los migrantes. ¿Ves alguna posibilidad de que el hecho de que Estados Unidos no esté aceptando solicitudes de asilo por parte de los centroamericanos que llegan a la frontera sur con vía de México convierta a México en un tercer país seguro por la vía de la práctica, aunque no se acepte legalmente? No creo que suceda, porque finalmente hay una tradición histórica en México que pesa. México no va a permitir que lo conviertan en un tercer país seguro. ¿No es paradójico que cuando la izquierda pues cuestionó siempre las actitudes de los expresidentes, de los presidentes anteriores hacia los Estados Unidos y los acusó de ser demasiado débiles, que ahora lo que me dices tú mismo es, bueno, qué bueno que tenemos una actitud prudente? ¿No es distinto ya gobernar que haber sido oposición durante tantos años o son las mismas posiciones las que están defendiendo? Yo creo que se defienden las mismas posiciones esencialmente y que la postura del gobierno de Estados Unidos no modifica los principios de política exterior de México como ocurrió en otros tiempos. Te pongo un ejemplo. En otra época, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, y no con Trump, sino con otro presidente, decide bombardear Irak. Y en una noche aparece un comunicado del canciller Jorge Castañeda avalando el bombardeo a Irak. Esto no ha ocurrido ahora, es decir, las presiones del gobierno de Estados Unidos no modifican los principios de la política exterior mexicana. Creo que esto es importante, es decir, el gobierno mexicano actual ha sido firme en cuanto a los principios de política exterior y está cuidando no caer en una confrontación abierta con Estados Unidos. En materia de seguridad, para regresar a este tema que habíamos abordado inicialmente, ¿es la Guardia Nacional el instrumento que nos va a permitir realmente bajar la violencia, bajar la inseguridad, o se necesitan más cosas? Y en ese caso, ¿qué se necesita? Es uno de los instrumentos, pero no es el único. Y además ni siquiera el fundamental. El fundamental es el económico-social. Si no se resuelve el tema económico-social,
no se resuelve el tema de la violencia. Entonces, Pero no hay ninguna correlación entre pobreza de las personas y el grado de violencia. Y Yucatán es un estado bastante más pobre que Sinaloa y sin embargo Sinaloa tiene mucha más violencia. ¿Realmente piensan que a través de los programas sociales se va a contener la violencia? porque los factores económicos sociales no solo son la pobreza, también está la ruptura del tejido productivo. Entonces hay una ruptura del tejido productivo en muchos lugares del país y donde la economía del narcotráfico, visto no solo como delincuencia, sino como la fuente de ingresos de una parte de la población, ha ocupado el espacio que debería ocuparlo, el espacio de la economía lícita. Entonces, esto ocurrió en diversas partes del país, incluso en una buena parte del norte, en otros tiempos visto como el norte desarrollado. Ahora, una parte importante, viendo también otra arista social que tiene que ver con este tema, es el hecho de que muchos jóvenes son atraídos hacia redes del crimen organizado. Entonces, este es otro tema que hay que atacar. ¿Cuál es tu posición al respecto de la posible legalización o descriminalización, despenalización de ciertas drogas como la marihuana? ¿Tienes una posición? Yo creo que va a ocurrir hasta cierto punto. Hay ¿Va dos, a ayudar en materia de violencia? yo creo que no es tampoco el elemento fundamental, ayudará en una parte. Y si vemos la evolución de todo el tema de las drogas, hay que ser también, digamos, mesurados con las expectativas que hay al respecto. Va a evolucionar, ¿cuál es la tendencia? Va a evolucionar la parte de la descriminalización del consumo de marihuana, se está abriendo una veta de tolerancia sobre el aspecto lúdico de la marihuana. Y luego en el caso de la amapola hay una parte más compleja, no es lo mismo, no se trata de la misma idea, sino más bien se ha hablado de la posibilidad de que una parte del producto, de la producción de amapola sea recuperada para fines médicos. Ahora, sin embargo, lo que puede ser utilizado para fines médicos es pequeño en relación con el conjunto que se produce. Eso nos habla de la complejidad del tema en el caso de la amapola. Y por otro lado, en la dinámica del consumo de drogas, aceleradamente han crecido drogas mucho más destructivas. Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente contigo, Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.